Buenas tardes, bienvenido a esta edición de la Filben Zulia. Hoy nos encontramos aquí en esta sede de PDVSA La Estancia para presentar un libro de nuestra editorial por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, El Perro y la Rana, que amablemente acá Luis Laya, nuestro presentador, va a contarnos de qué se trata esta recopilación que tiene acá este autor. Luis Laya, él es escritor también, ha sido merecedor de algunos reconocimientos por la parte de la narrativa, en el caso de literatura para niños, de un concurso. Se dedica ahora a trabajar pues más la investigación y los procesos que se manejan en el sector del libro y también una parte de asesoría que nos está llevando con los cambios que va a tener esa nueva ley que estamos esperando, que llamamos ley del libro, pero que queremos también transformar con otros beneficios más hacia la lectura. Luis, bueno, tiene un trabajo destacado, como ya les dije, y lo tenemos acá como invitado tanto por su obra como estos libros que la editorial El Perro y la Rana nos encarga en cada feria, en cada estado donde vamos, para hacerle su debida promoción con los diferentes autores, más si son todas las novedades pues, que hemos llevado desde la Filben de noviembre y que nos se van presentando en cada estado, con cada Filben en particular. Bueno, bienvenido aquí, vamos a escucharte acerca de esta lectura que hiciste, qué apreciación tienes del autor. Bueno, gracias Iris, en principio gracias a los que ya se han acercado, los saludo y bueno, empezar como a precisar el tema del trabajo. Bueno, también decir lo que parece obvio cuando uno recibe esta clase de invitaciones y está lejos de la ciudad natal, pero llega a un sitio donde están ocurriendo toda clase de acontecimientos extraordinarios, como en este caso un bicentenario, el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo, que en 1823, esta mañana se originó un debate, pero que sí fue un hito muy importante para ir sellando nuestra independencia política del Imperio Español. Entonces estar en Maracaibo en estas circunstancias, bueno, parece mágico, lo es muy importante también reencontrarnos con la ciudad. Y bueno, ahora desde esta convocatoria que nos traen dos novedades editoriales del Perro y la Rana, dos novedades editoriales que son, no por repetir los lugares comunes, pero sí son muy especiales. No es un solo libro, este libro, Viaje a Tule, de Antonio Márquez Salas, es un libro extraordinario, es un libro muy sui generis en la narrativa nacional. Primero tengo que empezar hablando de su autor, Antonio Márquez Salas, porque aquí se nos presenta como novelista. Antonio Márquez Salas originalmente, o él se destacó como un cuentista que vivió e hizo vivir también, renovó junto a muchos compañeros y compañeras que son contemporáneos con él, la narrativa que venía de la primera mitad del siglo XX. Nacido en 1919, entonces él, claro, estaba en su auge creativo entre 1950 y los años 60, y era de estos autores que en esa época prácticamente entregaban todo su fuego creativo en las primeras décadas de trabajo. Entonces ya digamos que prácticamente que Antonio Márquez Salas publica de manera muy activa entre los años 60 y los años 70. Se retira prácticamente de la mirada pública de los lectores a comienzos de los 80 y ya estaba adentrándose en la prosa poética. O sea, ya empieza a abandonar los registros del cuento puro, del cuento breve, del relato corto,
donde además Antonio Márquez Salas fue si se quiere, como un puente, una transición, porque el lenguaje de él es muy dado a lo florido, es un lenguaje lírico que después deviene, por ende, en este arrebato dentro de la prosa poética. Entonces, volvemos a Viaje a Tule, esta novela, que, fíjate, ahí viene llegando una escritora, Carolina Álvarez, que acaba de presentar su obra más reciente, y ayer teníamos una conversación sobre el tema de los misterios, de la obra, entre ser concebida, o no sabemos si ella nos concibe a nosotros, pero cuando ella se presenta y nos escoge a nosotros como sus autores, y finalmente esa obra queda plasmada en la forma que nosotros pensamos que es la definitiva, que tampoco es la definitiva necesariamente. Esa obra puede seguirse escribiendo casi en un tiempo abierto y corregida una y otra vez hasta adquirir la forma que ya por motivos de urgencia o por motivos de ego o por motivos estéticos puramente, nosotros queramos acotarla allí y dejarla allí, ¿no? Pero hablaba de esto porque Márquez Salas muere en 2002, aproximadamente, 2002, 2001, 2002. Y nunca publicó en vida esta novela. Esta novela ve la luz recientemente, de hecho una presentación, esto es una novedad editorial, la persona que editó con el texto original, el texto con las correcciones del propio autor allí, se puso codo a codo y fue prácticamente un coescritor, porque habían correcciones a mano de Antonio Márquez Salas, etcétera, y él no lo llevó a su forma definitiva, nunca se atrevió a dar el paso como novelista, por decirlo de alguna manera. Y finalmente, por esos caminos misteriosos que hemos hablado con muchas personas y que ayer también renovábamos esa conversación o ese tema de conversación con Carolina Álvarez, nos llega a nosotros por esos caminos misteriosos en este momento, 21 años después de la muerte o la partida física de, como se suele decir a veces, de Antonio Márquez Salas. Entonces, claro, es una incursión en la novela donde él se ha separado del tema del relato corto, se ha separado del cuento breve, se adentra en un recorrido voluptuoso, exuberante por una literatura llena de referencias a los mitos, llena de citas, de reescritura de antiguas escrituras, de nuevas miradas sobre antiguas visiones. Entonces tiene muchas capas y muchas lecturas, Viaje a Tule. Entonces veamos varios aspectos de esta obra que se presenta hoy en Maracaibo, aquí en la Filben, y que ya seguramente está disponible para conseguirse en las librerías del sur. Viaje a Tule, bueno, ¿por qué Tule? Como algunos de ustedes ya han estudiado, bueno, Tule para estas... Me gustó la mirada o el comentario de Carmen Borges antes acerca del tema de las civilizaciones, porque siempre se le ha adjudicado este término, ¿no?, a la civilización occidental. Porque cuando se habla de otras civilizaciones se habla de pueblos, se habla de culturas, incluso se habla en ese plural, ¿no? Nuestras civilizaciones, esas civilizaciones. Bueno, los pueblos antiguos de toda esa cuenca mediterránea, que después vio florecer la cultura grecorromana, grecolatina, etcétera, tenían muchos héroes, tenían muchos mitos, tenían muchos pueblos, toda esa banda que recorre desde lo que es hoy Egipto,
Alejandría, el Cairo, Asia Menor, donde está Palestina, donde hubo toda aquella, todo ese recorrido mítico que Homero lo deja plasmado, o los Homeros dejan plasmado en la Odisea y otros textos, que ahora es Turquía, todo el Peloponeso, el mar donde está la bota itálica y Grecia, engendró muchísimas historias. Pero había muchísimos pueblos también, no era un solo pueblo. Nosotros tendemos a pensar que no, que los griegos, los espartanos, y esa era una gente que recorrió también 3000 años de historia, y allí había sumerios, hititas, etruscos, en fin. Ellos pensaban, muchos de esos pueblos tenían en común el mito de que muy hacia el norte existía una isla que se llamaba Thule, o Tile, que en varios de esos idiomas finalmente es recogido por Virgilio en algunas obras, donde es un sitio que hay que conquistar. Posiblemente una isla, puede ser una península, pero estos lugares ignotos donde conquistadores, donde guerreros, donde exploradores, donde colonos van a recorrer en sus travesías, y van a llegar allí y van a forjar asentamientos y van a generar más cultura allí. Luego, algunos estudiosos han fijado a Thule en Escandinavia, o sea, en donde la patria de los vikingos. Entonces, claro, ¿cómo llegaron los antiguos grecorromanos hasta tan arriba? Bueno, se sabe que hubo incursiones, y se sabe que hubo muchísimos intercambios, y que tanto la gente del norte, los nórdicos, bajaban hacia el sur y tenían esos intercambios a veces de muchas hostilidades con los pueblos de ahí del Mediterráneo. Entonces, Thule se nos presenta en todo caso en esa mítica de Virgilio, de las leyendas de los pueblos grecorromanos del Mediterráneo, como un espacio a conquistar, un espacio donde por supuesto hay deidades, donde hay monstruos, donde hay culturas ignotas, donde hay por supuesto también ritos iniciáticos, etcétera. Entonces, ¿qué hace Antonio Márquez Salas? Bueno, aparte de utilizando un lenguaje muy cargado, muy lleno de giros tal vez arcaicos del idioma castellano, nos trae una nueva Thule. Leyéndolo, bueno, se me vienen dos cosas, ¿no? Que no son precisamente arbitrarias, pero no creo que estén en un estudio, y no sé si le pasaron por la mente a Antonio Márquez Salas escribiendo. Primero, me parece un libro feminista, porque la protagonista es una mujer, una gringa, con un nombre además divertidísimo, Áncora Fanny, que me retrotrae a Desayuno en Tiffany y ese tipo de obras de los años 50, un nombre muy, hasta juguetón, diría yo. Y una mujer llena de vitalidad, una estudiosa de los moluscos, que llega a una isla del Caribe, Thule. En una época que debe estar fijada, nunca la precisa Antonio Márquez Salas, parece de los años 50, por algunas referencias. Hay referencias y citas desde T.S. Eliot, e incluso citado con un poema en inglés completo ahí, hasta Truman Capote y veladamente Faulkner y otros poetas, ¿no? Y narradores también. Entonces, también hay muchos guiños a los griegos, a los antiguos griegos y a Homero. Esto puede ser una odisea, pero esta odisea no es un general, no es un guerrero, no es el capitán de un navío, sino es una mujer, una especie de una científica
que prácticamente se descubre a sí misma en una isla casi desierta, que puede ser Thule. Pero yo sin querer incurrir en esa cosa que ahora llaman spoiler, que hay que quitarle toda la magia y todo el misterio al transcurrir de una obra y a lo que es su final, que sería lo peor, ¿no? Decir cómo va a culminar. Yo siento que, bueno, no es otra que Nueva Cádiz y Cubagua, en este caso. Es mi interpretación, ¿no? Entonces hay esa odisea de una mujer que viene prácticamente llena de prejuicios occidentales sobre la gente del Caribe, sobre los indígenas, sobre los criollos, pero se descubre en la sexualidad, en el marco de una isla inhóspita, donde además ocurrió una de las tragedias y misterios a la vez más sobrecogedores que de la época de la conquista aquí en Venezuela, en lo que es desde hace 525 años, tal vez largo, considerado como Venezuela, ¿no? Los territorios de Venezuela, sin pensar en tierra firme. En Cubagua, para los que no lo han estudiado o no lo saben o se les olvidó, hubo una especie de cataclismo fenomenal o maremoto que prácticamente te puede remontar a aquellas leyendas de la Atlántida. Hubo un gran auge en la ciudad de Nueva Cádiz que se fundó sobre la explotación de las perlas y en 20 años, 20 y piquito de años pasó todo. Se importaron, a raíz del comercio de las perlas, se importó oro extraído de otras regiones y se construyeron palacios, se trajo mármol, se construyeron estatuas y durante 20 años Nueva Cádiz, una ciudad entre el mito y la realidad de la conquista, estuvo situada en la esquina sur oriental de la isla de Cubagua. ¿Qué quedó ahí? Hay como 4 o 5 muros de piedra como de este alto y más nada, hay tierra rojiza y hay unas rancherías de pescadores diseminadas que no son ocupadas durante todo el año, sino son estacionales. Los españoles, los pescadores llegan allí y se dedican 6 meses a la pesca mientras está muy fuerte. Cubagua está... lo separa un brazo de mar de Margarita y Coche está un poquito más hacia el oriente y es mucho más grande y si tiene 3 o 4 pueblos. Entonces, en ese marco, donde de repente llega un maremoto como un castigo divino y arrasa con esa ciudad. Pero eso lo documentan los cronistas, pero como decía Carmen Borges hace rato, a los cronistas hay que creerle mucho menos de la mitad. Es muy probable que sencillamente haya sido abandonada como tantas civilizaciones o ciudades antiguas porque sencillamente se acabaron las perlas. Cubagua era habitada por los pueblos indígenas, los guayqueríes, y así como Margarita y Coche también. Y los indígenas que estuvieron allí no solamente fueron sometidos a todas estas clases de violaciones y todo tipo de relaciones de trabajo desiguales y terribles y torturantes, sino que además fueron esclavizados en la explotación de las perlas. Ellos se tenían que sumergir y los que sobrevivían eran los que no se estallaban sus pulmones. Finalmente las perlas se constituyen en la riqueza de Thule o de Nueva Cádiz o de Cubagua, pero en la riqueza también de unos grandes señores que van y vienen en ese comercio con Europa, ese comercio absolutamente espurio, ¿no? Y finalmente desaparece sin dejar casi rastro. Pero una de las vertientes que no sé si Marquesala, fruto de una extraordinaria imaginación, además febril, se imagina una Thule en el fondo del mar.
tal cual, con sus calles, sus empedrados, la iglesia, las vasijas, todo sumergido como por obra de una maldición. Entonces, bueno, llega esta estudiosa y, bueno, en esa odisea se va purificando, va a un encuentro con el propio sentido de su vida, a través del sexo y del amor se redime, hace prácticamente como una limpieza, y bueno, para finalmente seguir su camino. Entonces es un texto cargado de lirismo, cargado de citas, de referencias, además de una visión sobre la mujer, bueno, revolucionaria. Los personajes se van cambiando a medida que va transcurriendo la novela. Es una novela de aproximadamente 280 páginas. No es un texto ni corto ni tampoco una cosa muy larga que te vaya a tomar años su lectura. Se lee bastante rápido porque, a pesar de los giros poéticos que tiene el lenguaje, tiene mucha acción y los personajes comen mucho. Me recordó también, dos referencias más que doy para pasar al siguiente libro, que hoy nos toca comentar acerca de ellos. La parte de la gastronómica, de la cultura gastronómica, asociado a lo erótico y a la idea del trópico, está muy asentada en este libro. Permanentemente los personajes comen platos suculentos, de langosta, de todo tipo de peces que abundan allí, en unas preparaciones que, bueno, de nuestras abuelas para allá se nos hace agua a la boca, con todos los condumios, con tostones, con buñuelos, arepas, hacen caldo y permanentemente están comiendo, ¿no? Alimentándose y viviendo en ese mundo de erotismo y además de disfrute de la vida, del placer voluptuoso también de alimentarse. Günter Grass, el autor alemán, hacía esto también. Por lo menos recuerdo en El Rodaballo que él se detiene, el tipo va viajando por la Selva Negra y se mete en unos pueblos donde hablan unos dialectos que él, un alemán moderno, no entendía, y tenía aventuras eróticas con mujeres extraordinarias que además cocinaban delicioso y le mostraban platos de una cocina que ya se había extinguido hacía 3 siglos. Y entonces después el tipo seguía en su aventura. Bueno, en este caso, Ancora Fanny es la que lo hace. Y bueno, por otro lado, es irrenunciable convocar la memoria de la novela Cubagua, de Enrique Bernardo Núñez, porque mira, cuando lo estás leyendo, además está como... El mito está presentado de manera, está al revés, ¿no? En el caso de Cubagua hay un desdoblamiento del tipo de la modernidad, el venezolano, ingeniero, pujante, no sé qué, el desdoblamiento con el conquistador, pero la indígena Mila es la que lo convoca a todos estos placeres y a él ensoñarse y prácticamente ir camino a una destrucción y como una especie de fatalismo al que él no puede renunciar. Pero te lleva inmediatamente, son 2 visiones de una misma tragedia, que es la tragedia de la colonización, ¿no? En este caso, no es Nila, que es el arquetipo femenino bueno, por supuesto, de la mujer voluptuosa, exuberante, una fuerza desatada de la naturaleza, sino una mujer que viene del positivismo científico, que viene prácticamente a mirar por encima del hombro a los criollos y termina liada eróticamente con 3 de ellos. Entonces, bueno, son visiones y todas ellas y mucho más están presentes en este libro Viaje a Tule, donde yo creo que, bueno, ahí volcó Antonio Márquez Sala gran parte de sus imaginarios que trabajó durante su vida como escritor. Bueno, y también nos convocó hoy la presentación sí, bueno, Iris, por favor. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar Cubagua. Claro.
yo fui por una entrevista que tenía con un profesor de la Universidad de Oriente, el núcleo que está allá, y la mitad de la isla realmente está, no, las ruinas, como tú dices, ahí no queda absolutamente nada. Y del lado donde la universidad tiene un espacio para los estudiantes, sobre todo de la parte de biología marina, ellos allí, como un poco todavía yo lo noté precario, ¿no? Las condiciones. Tienen donde cambian el agua, le quitan la sal para sobrevivir, porque ahí realmente la crisis es exacto, por el agua. Pero tú te pones a ver que ese terremoto pues tan fuerte con el maremoto y todo esto, en verdad sí eliminó todo, porque no ve absolutamente nada. Me llamó la atención que puedes caminar en esas partes que todavía tienen roca, todo el piso está como con nácar. O sea, es impresionante. El piso brillaba nada más con todo el nácar que había de las conchas, pues así sería la cantidad inmensa de todo el gran saqueo, ¿no? De las perlas. Y eso me pareció, y dije, bueno, caramba, qué formación ya tienen ahí por años. Pero sí las condiciones, y actualmente las condiciones que están allí, ellos porque sobreviven, porque están estudiando, están investigando. Y cantidad de proyectos increíbles tenía ahí ese núcleo, ese profesor, que incluso armó una escuelita pequeña para los niños, que como tú dices, van una temporada los pescadores allí, pero los niños están sin recibir clases, y voluntariamente allí los estudiantes, los otros que están cursando, hicieron una escuelita ahí, en ese espacio como tipo campamento que tiene ese núcleo de la UDO, pero quedé impresionada, bueno, por esa parte. No, gracias. Y eso me recuerda que, bueno, claro, hay experiencias, uno a lo largo de la vida se va dando cuenta que hay cosas que te marcan y que forman parte de ti, de quién vas a ser. Es casi como dice Iris, yo estuve en Cubagua 2 o 3 veces porque hice parte de mi tesis ahí, trabajando el texto poético de un cronista y poeta del siglo XVI llamado Juan de Castellano, haciendo una especie de paralelismo con el lenguaje cinematográfico. Hicimos el intento de hacer el primer documental poético venezolano, que era una aparición en contrasentido, y claro, cuando tú caminas por Cubagua te llenas de toda una cantidad de memorias y espíritus y fuerza que está ahí. En la parte física es muy duro, como dice Iris, y bueno, llueve como 4 veces al año, no llueve más. Si a ti te toca en suerte una lluvia en Cubagua, bueno, te sientes ungido, y de hecho a mí me cayó una. Luego también decir que toda esa presencia indígena, aunque en este momento está en el mestizaje, en el tema de los pescadores, lo sientes. Sientes la necesidad de ir al encuentro con tus ancestros directamente, porque todo lo espiritual está cargando a la isla. El sufrimiento y también toda la cultura que se atropelló allí. En Cubagua está muy concentrado porque es una isla pequeña. E incluso hay unas partes del occidente que son muy difíciles de visitar. Tienes que agarrar el agua porque hay unos acantilados, unos pequeños acantilados, hay unos riscos y no puedes caminar. O hay muchas culebras en esa parte. Pero bueno, el otro libro que nos convoca, que no sé si lo tenemos en pantalla, bueno, ya va a volver. También nos llegó esta lectura, muy diferente. Muy diferente. ¿Recuerda? Venimos de un libro donde el lenguaje, donde está sustentado sobre un trabajo, un estudio de la palabra, una querencia por la palabra poética. Vámonos a esta nueva presentación, o esta distinta novedad editorial, que es el libro Encrucijadas del Sur. ¿Ya lo tenemos allí? Encrucijadas del Sur, de Luis Angulo Ruiz, que Luis Angulo Ruiz es un escritor que está totalmente en ejercicio, además que
que es un creador que ha venido de la docencia, y su ejercicio escritural y su parte de creador lo ha volcado también a la investigación, ¿no? O sea, lo ha llevado por caminos donde en la búsqueda de lo que nos hace pueblo, incluso lo que se ha llamado lo idiosincrásico está muy presente. Ha ido al rescate o a la reivindicación de personajes, porque uno de los libros que recordamos de él es el de Francisco Huitac, La Revolución de la Conciencia, y ese es un libro fundamental para entender los caminos de cómo se puede ser revolucionario incluso viniendo de algo tan vituperado, o sea, que para nosotros nos parece una calamidad como es la religión, ¿no? Esto lo digo con total responsabilidad, o sea, para otros no es así, pero de verdad que uno siente que muchas de las cosas que nos han batuqueado más duro ha sido la acción de las iglesias, sobre todo la Iglesia Católica en el caso nuestro. Y ver cómo personajes como Francisco Huitac, visibilizado en esta investigación de Luis Angulo, son personajes entregados y profundamente revolucionarios, prácticamente mimetizados con la lucha y la rebeldía de los pueblos, y que han entregado su vida a eso. De hecho, tenemos otro ejemplo, Matías Camuña, que, o sea, ese tipo de personajes lo han dado todo y han sido, al principio, unos religiosos, pero unos religiosos en el sentido de los religiosos, creo, los sentidos originales del tema de la religión, no desde el poder, sino prácticamente desde la entrega. Luego hay un segundo texto de Luis Angulo Ruiz, que es una novela donde él intenta contar la historia de Venezuela, de todo el siglo XX de Venezuela, y lo hace a través de una cantidad de lo que se puede llamar multinarradores. Utiliza todo tipo de técnicas, y finalmente llega a este libro, Encrucijada del Sur, donde la particularidad, bueno, primero decir que es un volumen de cuentos. Segundo, anotar aquí que son cuentos muy sencillos de leer, sin que eso te lleve a la idea de la simplicidad o que él sea rácano en los procedimientos. No es nada mezquino. Todos los cuentos que están reunidos allí tienen estrategias narrativas interesantes, llamativas, atractivas. Utiliza distintos tipos de narradores. Pero lo que marca este libro básicamente es su temática, porque todos los cuentos están englobados en la tragedia de América Latina, o de nuestra América, o de Abya Yala. Gracias al mazo permanente dado sobre ella por el fascismo. Entonces, aborda problemáticas, aborda inquietudes, aborda hechos noticiosos o capítulos completos de nuestra historia, de una historia infame donde hay paramilitarismo, donde hay asesinatos en masa, donde hay racismo, donde hay persecución por el indígena, donde incluso hasta parece ser que la naturaleza también, bueno, se firma alianzas con la ultraderecha, y entonces también nos manda deslaves y todo tipo de desastres para que, bueno, a ver si bajamos la cerviz, ¿no? Entonces, los cuentos están bien imbricados en ese tipo de tragedias. Hay, por ejemplo, un par de cuentos enraizados en el drama de los desplazados en Colombia, los campesinos desplazados por los asesinatos en masa, además terribles, horrendos, cometidos por los paracos, y por supuesto donde queda muy evidencia todo el tema de los jefes y incluso de los verdaderos jefes, ¿no? El gran capitalismo mundial. Donde se ve ese drama agudo, terrible, hiriente de los personajes,
pero que son movidos por fuerzas que ellos no pueden controlar y tampoco pueden enfrentar. Son esas fuerzas económicas y militares y de crueldad infinita. En el caso, se mete en Bolivia en un par de historias y es demoledor con el tema, sobre todo inscribe sus historias bolivianas en la época en que Evo es sacado del poder por el golpe de Estado de la ultraderecha. Y lo aborda de una manera, en uno de los cuentos es muy elegante cómo él se mete, cómo pasa de un narrador a otro y muestra distintos puntos de vista. El punto de vista del mestizo, que se siente igualado, un prestigio social, porque ya los collas, los indios ya no van a estar más en el poder, y al mismo tiempo vas viendo el drama en paralelo de los pueblos originarios, que además son las inmensas mayorías en Bolivia y en muchos de nuestros pueblos, como Guatemala y otros, ¿no? Y uno que me pareció particularmente rudísimo, donde se habla del tema de la bandera, de la huipala, que creo que es muy difícil que en el mundo haya una bandera que tenga tanta simbología como esa, a través de sus colores, donde el tema del hombre y la mujer están representados ahí, está representada la solidaridad, está representada la Pachamama, está representada toda la profundidad de la generosidad humana, de la cosmogonía y la humildad de los pueblos indígenas nuestros, están representadas en esa bandera. Entonces, esto se confronta con los grupos de choque, de todo el tema que sucedió en Santa Cruz, de la Sierra, que fueron como esas mega guarimbas que se daban allá. También se toca el tema chileno de cuando se quiso o se puso en evidencia este neopinochetismo, cuando se levantaron algunas partes de la sociedad y fueron brutalmente reprimidos, y cómo el capitalismo se va perpetuando a través de esos dramas. Entonces, bueno, Encrucijada del Sur es un libro muy, muy sensible, muy bien construido, porque los relatos parecen haber sido urdidos con mucha, digamos, son relatos francos, son relatos con una organicidad. O sea, no son relatos que se ven quirúrgicamente estudiados de antemano, sino que han salido de la sensibilidad de un escritor, de un creador. Pero al mismo tiempo, esas preocupaciones eran en común y estaban allí habitando a ese creador. Y entonces él logra plasmar en esos cuentos, que no son muchos, es un volumen, yo no creo que tenga más de 10 relatos, o una docena de relatos cuando mucho. Muy buenos, concisos, variados, y bueno, y con esto los invito a buscar esos libros. Sí, no, totalmente. Hay un tono de denuncia allí y de crítica durísima, pero yo creo que, bueno, la poesía desde un lado, la narrativa pura desde otro, tienen a veces el poder de sensibilizar a la gente con temas que el ejercicio del periodismo no logra, o incluso el ensayo, porque el ensayo a veces para cierta porción de la población se hace impenetrable, o está demasiado localizado. Mira, si esta es la materia de investigación, una materia de estudio que a mí me interesa, entonces voy en pos de eso. Pero a veces cuando tú te tomas una historia o captas la esencia de un poema y eso tiene ese tono de denuncia que tú dices, finalmente logras entender cuál es el problema, dónde está, cuál es la raíz del problema, dónde está la abominación, lo truculento, lo terrible, dónde está, y lo descubres a través de la creación del arte.
Entonces, bueno, nada, invitarlos a estos dos libros, a buscarlos, a leerlos, porque además son las perspectivas. Fíjate, yo no los quería presentar como renovadores, son libros más bien escritos desde cierto clasicismo, aunque muy, muy diversos, pero sí son magníficas representaciones de la literatura y de la narrativa contemporánea venezolana. Y bueno, vamos a seguirnos conociendo, vamos a seguirnos buscando, vamos a seguirnos leyendo. Y bueno, gracias por estar y mantenerse acá un rato.